Muy buenas, ¿qué tal a todos, chicos y chicas? Otro jueves más, aquí Blogs del equipo de CryptoProfe. Vamos a ver qué es lo que puede suceder en Bitcoin, alcista, bajista. Hay algo que sí que personalmente me gusta en escala diaria, que lo tocaremos ahora, pero sí que antes de empezar, ¿qué es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy no solo quiero tocar Bitcoin. ¿Qué vamos a tocar? Vamos a hacer un repaso de los principales mercados y de los principales activos. Bitcoin para las criptomonedas, SP500 y Nasdaq de cara a índices, eurodólar para Forex y también vamos a ver el oro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando con el oro? ¿Qué es lo que está pasando con los índices, con Bitcoin y con el eurodólar? ¿Ok? Vamos allá, empezamos. Primero de todo, Bitcoin, escala diaria. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que me gusta a mí personalmente? Después de toda esta caída que tuvimos cuando pasó lo de FTX, lo que sí que estamos viendo ahora, ¿vale? Es que el último mínimo que creamos lo tomamos, ¿de acuerdo? Entonces, al tomarlo, lo que nos está dejando claro es que la gente que iba en largo desde esta zona los echó aquí y luego volvió. Entonces, en escala diaria, ¿desde dónde se origina esta toma de liquidez? Desde estas mechas de aquí. Por lo tanto, para poder buscar un largo, para poder buscar un cambio de estructura, debe de ser desde aquí, porque al final nosotros lo que estamos viendo en esta zona es máximo, toma de liquidez, se produce desde aquí, por lo tanto necesitamos una rotura por encima de esta zona para poder cambiar estructura. Parece que vuelve a bajar, pero entonces lo tenemos. Tenemos el cambio de estructura, ¿de acuerdo? ¿Desde dónde se origina ese cambio de estructura? Desde aquí, ¿de acuerdo? Desde esta vela negra, esa zona de demanda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que debemos ver es una caída hasta esta zona y en esta zona buscar justamente lo mismo, ese cambio de estructura, ¿vale? Algo así parecido para poder buscar zonas altas. ¿Por qué esta zona, a título personal, creo que es clave? Creo que es clave porque si miramos nuestro rango, el rango que tenemos ahora mismo, sería nuestro swing high, nuestro punto alto y nuestro punto bajo. ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos en una zona baja. Si esto lo tratamos como un rango, zona alta y zona baja, 50% para abajo, para poder buscar zonas altas debemos rebotar en esta zona de demanda. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de rebotar en esta zona y hacer aquí un cambio de estructura, entonces sí que podríamos buscar targets más altos. Ir a buscar, por ejemplo, si cogemos el retroceso de toda la caída de todo nuestro rango y buscamos, por ejemplo, el Fibonacci, tenemos que toda esta zona de aquí, dentro de todo este imbalance, sería una zona de Fibonacci, Golden Pocket, ¿de acuerdo? Y si utilizamos, para los que utilizan SMC, Smart Money, utilizamos el OTE dentro de este imbalance, desde este punto, desde esta mecha hasta esta mecha, todo ese vacío de liquidez, lo que vamos a ver es que coincide perfectamente con el 0705 del Fibonacci, que eso es una zona de Optimal Trade Entry. ¿De acuerdo? Los que estáis más relacionados, los que estén más familiarizados con el Smart Money, sabréis lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, me gusta, sinceramente, me gusta bastante. Punto alto, punto bajo. Si tenemos aquí una buena reacción, podríamos buscar de nuevo los 20.000 aproximadamente, entre 20.000 y 19.000. ¿Vale? ¿Qué es lo que me gustaría ver una vez llegado aquí? Voy a hablar ya en futuro, no sé si llegará, la verdad, pero en caso de llegar, lo que me gustaría ver, sinceramente, es una rotura de este máximo. En caso de ver una rotura de este máximo, podría ponerse las cosas bastante bien para Bitcoin. ¿Ok? Entonces, vamos al caso contrario, caso bajista. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Un cierre por debajo de este mínimo de aquí. Si vemos que el precio cierra por debajo de este mínimo, lo que buscaríamos es un retroceso para entonces seguir cayendo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, igual que aquí tenemos una toma de liquidez de esta toma de liquidez es de este máximo. Por lo tanto, ¿desde dónde se origina esta toma de liquidez? Desde aquí, ¿de acuerdo? Desde este punto de aquí. Hemos cerrado justo por debajo, si os fijáis. ¿Desde dónde se origina esta toma de liquidez de este máximo? Desde la última vela negra, bajista, alcista. Por lo tanto, al romper aquí, cerrar por debajo, podemos buscar esta vela. Toda esta vela es zona de oferta. Entonces podríamos ir, pam, rechazar aquí, entonces caer hasta esa zona de demanda. ¿Por qué esto no cambia a bajista? Porque al final nuestro rango ahora mismo, ¿vale? Igual que nuestro macro rango es este, nuestro rango en micro sería este de aquí, porque no cierra en ningún momento por encima, son solo tomas de liquidez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestro rango zona alta, debemos buscar esta zona baja, ¿vale? Esta zona baja es lo que debemos ver rechazo. En caso de seguir cayendo, retroceso y podríamos ir bastante más abajo. Pero de momento me gusta lo que estoy viendo en Bitcoin, ¿ok? No estoy haciendo en largo, no estoy entrando en corto, estoy esperando aquí.
¿Qué es lo que haría yo personalmente? Pues justo lo que voy a hacer ahora. Me voy a poner una alarma, ¿de acuerdo? No en este punto, sino en el principio, ¿vale? Voy a quitar el rango, esta zona de demanda, en el inicio me pongo una alarma. ¿Para qué? En caso de llegar, me bajaré a una hora y en una hora lo que voy a buscar dentro de toda esta zona es justamente lo que os acabo de decir. Si os fijáis aquí estamos teniendo una consolidación actualmente, la cual puede perfecto subir, dejarnos una desviación y luego toda la caída. ¿De acuerdo? Ya sabéis que esto al final sería un power of three, acumulación, distribución, manipulación y distribución. ¿De acuerdo? El precio empieza a ranguear, manipula, haciendo que la gente entre en largo y luego se va en contra, llevándose todos los stop loss y toda la liquidez. ¿Ok? Entonces, una vez llegamos a esta zona, en caso de llegar, lo que buscaría sería un cambio de estructura. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder entrar en largo, para poder buscar una operación mínimo, máximo, mínimo más bajo, máximo más alto que el anterior, retroceso y entramos en largo con el stop loss por debajo. Algo así, un ejemplo. ¿Ok? Bitcoin queda bastante claro, ¿de acuerdo? Queda bastante claro. Me voy a ir ahora al SP500. En el SP500, en escala diaria, lo que estamos llegando, ¿de acuerdo? Si os fijáis, en esta zona de aquí, esto es un imbalance de volumen, volume imbalance, ¿de acuerdo? Esto, para los que estudiáis Smart Money o los que estéis más familiarizados con los Fair Value Gaps, con un FVG, con un imbalance, con un gap, con lo que sea, como lo llaméis, actúan igual, ¿de acuerdo? Tenemos aquí de cuerpo a cuerpo, desde este cuerpo hasta este cuerpo, toda esta zona es un volume imbalance, actúa exactamente igual, ¿de acuerdo? Llegamos, rechazamos en esta zona, entonces, ¿desde dónde se origina todo esto? Desde esta zona de demanda de aquí, ¿de acuerdo? Toda esa zona de demanda, ¿ok? Esto no, o sea, en el momento en el que el SP500 llega hasta esta zona, este va a ser el punto importante, ¿de acuerdo? Que llega aquí, entonces tiene que volver a impulsarse. ¿Qué es lo que no me gusta? Lo que no me gusta, sinceramente, es que está dejando todo esto de liquidez. ¿Vale? Toda esta zona es pura liquidez. Entonces, como rechaza aquí, cae. Además, aparte de este imbalance, tenemos también una zona de oferta, que es la última vela contraria antes de toda esta caída. ¿De acuerdo? Entonces, ojito. Ojo, sinceramente. Podemos estar perfectamente habiendo hecho un impulso, creando liquidez por debajo, caer, inducir cortos, que la gente empieza a pensar que ya nos vamos otra vez para abajo y desde esta zona de demanda volver a subir. ¿De acuerdo? Así que lo mismo que con Bitcoin. Si rompemos este mínimo, se pone fea la cosa. ¿De acuerdo? En caso de romper este mínimo, se pone feo. Si nosotros caemos y rompemos por debajo, retroceso y seguimos cayendo. ¿De acuerdo? El SP500 ahora mismo está mucho más fuerte que el Nasdaq, que el índice tecnológico. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí en nuestra zona de oferta hemos llegado, pero en el Nasdaq no hemos llegado hasta esta zona. Esa zona era esta vela de aquí. Si os fijáis, aún queda mucho por llegar. ¿De acuerdo? Entonces, Nasdaq perfectamente tiene mucha menos fuerza. Realmente las zonas son las mismas. Zona de demanda. En caso de llegar, tenemos que esperar lo mismo. Entonces sí que impulsarse. ¿De acuerdo? Pero como veis, el Nasdaq aún no ha tenido fuerza ni para llegar a la zona de oferta, mientras que el SP500 sí. ¿De acuerdo? No me voy a explayar más en el Nasdaq, al final con el SP500 más o menos van correlacionados. ¿De acuerdo? Al final más o menos la gráfica, como veis, es la misma, solo que aquí lo que estamos viendo es qué par tiene más fuerza. ¿Ok? Y está claro que el SP500. ¿De acuerdo? En caso de un siguiente impulso bajista, obviamente como el que está menos fuerte, como el que está más débil es el Nasdaq tendrá un impulso más fuerte hacia abajo. ¿Ok? Euro dólar. ¿Qué estamos viendo en el euro dólar ahora mismo? ¿Vale? Lo que estamos viendo es que prácticamente desde septiembre, ¿vale? Estamos en una tendencia alcista. ¿Qué es lo que no me gusta? Que prácticamente desde entonces también estamos haciendo mínimos cada vez más altos, pero en forma de trendline. Por eso pongo esta parábola, ¿de acuerdo? No es lo mismo subir de esta manera, que al final está dejando liquidez por todos estos mínimos, a ir subiendo de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí va tomando la liquidez. Entonces ya se va creando nueva. Aquí se va acumulando toda. Pero sin embargo, la que había aquí se toma aquí y se vuelve a crear una nueva. Entonces hay menos liquidez y puede hacer una subida más sana. Al final, lo que estamos viendo ahora mismo en el euro, ¿vale? Es que, por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Pues todos estos máximos, ¿vale? Estos máximos de aquí al final son los que, en mi opinión, podemos ir a buscar. ¿Ok? Ir a buscar estas zonas
hacer algo por aquí, entonces sí que volver a caer. En caso de que esto ocurra, cuando caemos, lo que hace al final crear toda esta liquidez es que cada vez que caiga tenga más fuerza, que coja más gasolina para poder caer. ¿Ok? En caso de buscar una reversión aquí, seguimos en diario. En caso de ver una reversión, como puede ser por ejemplo esto, máximo más alto y luego mínimo más bajo, el impulso ya bajista perfectamente podría ser para ir a visitar toda la liquidez de septiembre, todo lo que dejamos en septiembre. ¿De acuerdo? Entonces al final eso no es para nada bueno. Si lo vemos en semanal, lo que estamos viendo en semanal ahora mismo, por ejemplo, es que podemos estar entrando dentro de toda esta zona de oferta. ¿De acuerdo? Toda esta vela de oferta. ¿Ok? Que estamos dentro. Veremos, está dejando bastante liquidez por toda esta zona. Si os fijáis aquí imbalance y aquí imbalance. Entró un poquito, pero todo esto es pura liquidez. Podríamos llegar, retomar, entonces seguir adelante. Ok, personalmente me gusta muchísimo el euro dólar. Ahora mismo solamente estoy operando el euro dólar de manera intradía y de manera scalping, ¿de acuerdo? Así que para la gente que quiera buscar otro mercado que no sea Bitcoin, que sea algo diferente, Forex euro dólar va muy bien. La libra esterlina contra el dólar también va bastante bien. Y el Aussie, el dólar australiano contra el dólar, también va bastante bien. ¿De acuerdo? Así que podéis darle un vistazo y os recomiendo al menos backtestearlo. Y por último, vamos a ver el oro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que me gusta del oro es que ha dejado dos máximos prácticamente iguales, lo cual son liquidez por debajo, y después de toda esta caída, al final estamos en semanal, hicimos un máximo en febrero de 2022, y durante estas semanas, últimas semanas, hemos hecho una desviación por debajo de los mínimos de marzo y de agosto, entrando dentro de este imbalance de aquí, ¿de acuerdo? Que al final, ¿con qué se relaciona? Se relaciona con toda esta zona de oferta, de demanda, perdón, aunque sea bastante grande, pero toda esta zona de aquí, ¿vale? En la cual desde aquí, ¿qué es lo que me gustaría ver? Me gustaría ver una rotura limpia por encima de ese punto, ¿de acuerdo? ¿Por qué por encima de este punto? Por al final lo mismo que os digo, retroceso, impulso, ¿vale? Entonces si rompemos este máximo, buscaría un retroceso para buscar nuevos máximos, al menos personalmente. Como os fijáis aquí, tenemos toda esta zona de imbalance, por lo tanto, en caso de romper por encima, me gustaría buscar una reversión en todo este imbalance y aquí buscar confirmaciones para entrar en largo en el oro. Así que, sinceramente, en caso de romper este máximo me gustará bastante el oro, ¿ok? Y lo seguiré bastante más de cerca. Así que, chicos, chicas, esto es todo por hoy. Espero que os haya quedado claro los activos que hemos tocado. Si queréis ver alguno en concreto, ya sea el oro, ya sea el índice, ya sea Forex o ya sea cripto, algo más en concreto, solamente tenéis que dejarlo en los comentarios. Decidme si queréis que toque algo más en concreto, ya no solamente el tema de lo que hemos visto hoy, sino a lo mejor hay alguien que quiere ver el gas natural, hay alguien que quiere ver la soja, hay alguien que quiere ver cualquier commodity o cualquier otro activo o algún par exótico, solamente tiene que decirlo y podremos echar un ojo, ¿vale? Así que, lo dicho, chicos, disfrutad del fin de semana que viene. Siempre, como me despido yo, ojo con las operaciones, poned siempre el stop loss, que no os pille el toro, en este caso que no os pille el oso, y un saludo a todos, hasta luego. Chao.